Después de ver el video de Levítico, hoy vamos a estar viendo un poco acerca de qué se trata el libro de Levítico. Cuando piensa en la palabra Levítico, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que llega a tu mente cuando tú escuchas la palabra Levítico? Yaren dice Leví. Lo primero que llega a su mente es Leví, ¿ok? ¿Y quién es Leví? Leví y el hijo de Jacob. Ok. Yaren dice que Leví es los descendientes de Leví, el cual era un hijo de Jacob. Ok, Yaren, eso es lo primero que viene a su mente. Vamos a ver, Abdías, ¿qué viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra Levítico? Leví. Leví también, y tú entiendes quién es Leví. Ajá, tribu. ¿Qué tú me puedes decir de Leví? El tribu de Leví. Muy bien, la tribu de Leví, viene justamente la tribu de Leví, muy bien, que viene por la descendencia de Leví, el hijo de Jacob, muy bien. Dorín, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en la palabra Levítico? Camila está compartiendo lo que llega a la mente de ella. Eso con todo, sí. Ok. Camil dice que cuando piensa en Levítico, piensa en leyes. Leyes. Así que aquí vemos una palabra que nos ayuda a resumir completamente el libro de Levítico. Leyes. ¿Pero por qué se llama Levítico? Si Levítico viene de Leví y leyes es otra cosa. ¿Por qué Levítico? ¿Quién se recuerda cuál era el trabajo de la familia de Leví? De los levitas. Se llamaban levitas. Y ellos tenían un trabajo especial que ninguna otra tribu la tenía. A ver, ¿quién se recuerda cuál era el trabajo de los levitas? ¿Ah? Muy bien. Ellos eran los que tenían cuidado del tabernáculo. Y más adelante, cuando se construye el templo, ellos son los que están al cuidado del templo. Ustedes saben que Moisés era descendiente de Leví, era de la familia de los levitas. Moisés y Aarón eran ambos, son hermanos, eran descendientes de los levitas. Y a ellos se le asigna un trabajo especial. A Aarón y a su descendencia, a Aarón y su familia se le designa un trabajo especial. ¿Quién sabe cuál era el trabajo de Aarón y su familia? ¿Abran su audio? A ver, ¿quién sabe cuál era el trabajo de Aarón y su familia? Aarón, el hermano de Moisés. Gibel, ¿sabe cuál era el trabajo de Aarón y de sus hijos? Después que Aarón fue a ayudar a Moisés para ir a hablar con Faraón, ellos llegaron al desierto. Estando allí en el desierto, van al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí es donde Dios viene y le habla para traerle las instrucciones, las leyes. Recuerda que empezamos a hablar de esto desde el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Pues este libro de Levítico es la continuación de todas esas leyes que Dios le dio a Moisés aquel día que estaba allá, aquellos días, aquellos 40 días que Moisés estuvo allá en el monte Sinaí. ¿Ok? Dios le estaba dando todas estas leyes y las últimas leyes que le dio en el libro de Éxodo era de preparar el tabernáculo, que era estas tiendas, esta tienda grande con estos departamentos, estas partes separadas dentro de la tienda para hacer el trabajo de adoración a Dios. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo duraron ellos en el desierto? Vamos a ver. ¿Quién se recuerda cuánto tiempo duraron ellos en el desierto? Camil, ¿tú sabes? Ajá, muy bien. Camil dice 40 años. 40 años duraron ellos en el desierto. Y sabe que durante esos 40 años, todos los días,
ellos tenían que adorar. Porque Dios le dio estas órdenes. Aquí en el libro de Levítico están anotadas todas estas órdenes, todas estas reglas, todos estos mandamientos. Durante ese tiempo que Moisés se reunía con Dios, era para escuchar los mandamientos y entonces él los escribía para que el pueblo luego pudiera hacerlo. Porque luego de escribirlo tenía que leérselo al pueblo, tenía que leerle al pueblo todo lo que había escrito y luego el pueblo tenía que obedecer. ¿Okay? Así que cuando vemos el libro completo de Levítico, vamos a pensar en leyes. ¿Y qué leyes habían ahí? ¿Habían leyes de tránsito? Si un camello va pasando y viene otro camello doblando, tiene que pararse el primer camello para que el segundo camello doble. No, no habían leyes de tránsito en estas leyes. ¿Qué leyes ustedes creen que había? Vamos a ver, según el video que vieron, ¿qué diferentes leyes habían? Rituales, muy bien, habían leyes de rituales que ellos debían hacer. ¿Qué más? Habían ciertas fiestas que ellos tenían que celebrar, que habían leyes para esas fiestas, porque no era hacer como, oh, ok, pues en esta fiesta vamos a llenar balloons y vamos a comprar un bizcocho y no es ese tipo de fiesta. Estas fiestas eran una fiesta solemnes y era una fiesta mandada especialmente para el pueblo de Israel. Las demás personas no tenían que hacer esta fiesta, era solamente para el pueblo de Israel. Y esta fiesta era en unas fechas específicas. No podían hacerla cualquier día. Tenía que ser exactamente ese día que el Señor les decía. Tenían también unas reglas para las ofrendas. Sí, habían reglas para las ofrendas que tenían que dar. Le daban... Había reglas para los sacerdotes también. Muy bien, Yaren. Había reglas para los sacerdotes, había reglas para la consagración, habían leyes. Todo esto son leyes, mandamientos que el Señor le mandaba. Aún para los sacerdotes levíticos también habían unas ordenanzas y unas reglas para ellos que ellos tenían que obedecer. Los primeros 5 capítulos se enfocan en ofrendas. Varias ofrendas, diferentes ofrendas que ellos tenían que dar. Y aquí le doy una lista de esas ofrendas. Los capítulos 6 al 7 se dedican a sacrificios. Cuando usted piensa en sacrificio, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? Vamos a ver. ¿Qué llega a tu mente cuando tú piensas en sacrificios? Ok. Yaren dice que le llega a su mente ovejas, corderos, le llega a su mente Jesús. Y Camil también dice Jesús llega a la mente. Cuando pensamos en sacrificio, eso es lo que debe venir a nuestra mente, ¿verdad? Dice que Jesús es el Cordero del mundo que vino a quitar el pecado. Y el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, perdón. Y cada vez que pensemos en las leyes, en los sacrificios, debemos pensar en ese sacrificio perfecto. Todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel era solamente una forma de enseñarlo a ellos a vivir en santidad. Cuando usted piensa en esa palabra santidad, si ustedes vieron el video, ¿qué le llega a su mente? Gibel, tú que has visto el video 2 veces en el día de hoy, cuando tú piensas en la palabra santo o santidad, ¿qué quiere decir esa palabra? Santo o santidad. Gibel. Dice que Dios es santo. Y todo lo que está alrededor de él tiene que ser santo. Por eso nosotros también somos santos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Tenemos que ser santos. No puede haber un hijo de Dios y que sea no santo, ¿verdad? Tenemos que ser santos. ¿Y ven, no te recuerdas? Vamos a ver. Santo quiere decir único o apartado. Dime. Apartado. Esa es una palabra, apartado del mundo. Y único, cuando decimos único, es porque vemos a Dios siendo único, el único creador, ¿ok? El único dador de vida, el único que tiene todo el poder, el único que es omnisciente, que puede estar en todo lugar, el
único que puede verlo todo, el único que sabe todas las cosas. Oh, son cosas que solamente le pertenecen a un Dios que es santo, santo, santo. Es el único creador, no hay más creador. Él es el único creador. ¿Ok? El único Dios. Es el único Dios, muy bien, porque los dioses falsos no son Dios. ¿Ok? Son muñecos. Así que son atributos que le tocan solamente a él porque él es santo. ¿Ok? Entonces, cuando seguimos viendo, capítulos 8 y 9 se enfocan en la consagración de Aarón. Consagración quiere decir que desde ahora en adelante, Aarón y sus hijos y toda su descendencia van a dedicarse al trabajo del sacerdocio. Ellos van a ser los sumos sacerdotes. Ok. Vamos a explicar esto. Allí habían sacerdotes que eran levitas. Los sacerdotes tenían que ser levitas. No podían haber sacerdotes de otra tribu. Todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Cuando estos sacerdotes, una vez al año, había que hacer un trabajo especial. Y no todo el mundo podía hacer ese trabajo. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Había un sacerdote que iba por encima de todos los sacerdotes. Y ese sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón. ¿Ok? Tenía que ser levita, pero tenía que ser descendiente de Aarón para ser sumo sacerdote. Los sacerdotes eran de los descendientes de Leví. ¿Ok? Del grupo de Leví, cualquiera podía ser sacerdote, pero sumo sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón, de las descendientes de Aarón. Interesante que cuando Aarón empieza este trabajo por primera vez, empieza ahí cuando se forma por primera vez el tabernáculo. Sí, ellos empezaron a obedecer estando ahí en el desierto. Pero luego cuenta de cómo los hijos de Aarón, que se supone que eran sumos sacerdotes también, no hicieron bien. El capítulo 10 habla una historia muy triste de cómo estos hijos de Aarón vinieron a profanar la adoración, su trabajo, no tuvieron respeto de su trabajo, no tuvieron amor del trabajo que iban a tener para Dios. Y hicieron lo malo, ¿ok? Ellos hicieron mal ante los ojos de Dios. No vamos a hablar ahora de las cosas malas que hicieron, pero la Biblia enseña claramente cuáles fueron las cosas malas que ellos hicieron y que no debían haber hecho. Ellos abusaron de su poder como sumo sacerdote. Ellos creían que ellos eran los mejores y ellos no sabían que Dios los había puesto ahí y que asimismo también Dios los podía quitar, al punto que perdieron sus vidas a causa de su pecado. ¿Ok? A causa de su pecado. Otras leyes que encontramos en el libro de Levítico son las leyes de las cosas puras y las cosas impuras. Cuando hablamos de eso, nosotros rápidamente pensamos en pues, algo impuro o algo sucio, pues debe ser impuro. Pero no es a eso que se refiere. Había unos animales específicamente que Dios había dicho cuáles eran puros y cuáles eran impuros. Y esto no era algo nuevo. ¿En qué historia ustedes recuerdan que se hablaba de animales puros y animales impuros? Vamos a ver, ¿qué historia de la Biblia en el pasado, antes de este tiempo de Moisés, se habla de animales puros y animales impuros? Camil, ¿qué dijiste? Adán y Eva. Tiempo de Adán y Eva se hablaba de animales puros y animales impuros. Ayúdame a recordar. Espera, no. No, ok. Gibel. Noé. Noé, muy bien. En el tiempo de Noé. Gracias, Camil y Yare. También me contestaron que en el tiempo de Noé, cuando ustedes, perdón, mis niños. Okay. Cuando ustedes recuerdan, cuando Noé fue a entrar los animales en el arca, Dios le dijo que habían unos animales puros
que él podía entrar cuántas parejas de esos animales. Vamos a ver cuántos animales de los parejas de los animales podían entrar. ¿Quién se recuerda? 7, muy bien, Yaren, 7. Yaren dice 7 parejas, así dice la Biblia, 7 parejas de los animales puros podían entrar al arca. ¿Y cuántas parejas de los animales impuros podían entrar al arca? Vamos a ver. ¿Cuántas parejas de animales impuros podían entrar en el arca? Una pareja. Muy bien. Una sola pareja. Muy bien, Yaren. Una sola pareja de los animales impuros, pero 7 parejas de los animales puros. Ya Dios había dicho esto hace tiempo. Esto no era algo nuevo. ¿Por qué tenía Dios que decirle esto a ellos? Vamos a ver, ¿por qué Dios tenía que poner esto ahora como una ley, como si ellos no supieran estas cosas? ¿Quién me puede decir por qué? Vamos a ver. Yaren está levantando la mano. A ver. You see, normally they're always saying they went into Noah's Ark 2 by 2, but technically they went into Noah's Ark 2 by 7. Bueno, entraron de 2 en 2, pero habían 7 de un grupo y 1 de otro grupo. Eso es cierto, pero entraron de 2 en 2. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué Dios tenía que decirle a ellos estas leyes como si esto fuera algo nuevo para el pueblo de Israel? ¿Quién me puede decir? Vamos a pensar. Ellos estuvieron por ¿cuántos años en Egipto? ¿Hay quien se recuerda? ¿Cuántos años ellos duraron esclavos en Egipto? A ver. 450 años viviendo en Egipto, 430 años viviendo en Egipto, ¿ok? De esos 430 años que ellos duraron allá, 400 estuvieron en esclavitud bajo la orden del faraón. Ellos no estaban obedeciendo las leyes de Dios porque no conocían ninguna ley. La ley se le está dando por primera vez por escrito. Antes de eso ellos no tenían nada escrito. Todo era por boca. Es decir, el abuelito y la abuelita le enseñaban a los hijos le enseñaban a sus hijos, y así se iba pasando lo que Dios había enseñado a ellos. ¿Ah? Tenían que recordar, ¿verdad? Tenían que tratar de recordar lo que Dios le había enseñado, y lo que hacían era que lo repetían. Era una enseñanza constante, repitiéndole lo que Dios había enseñado. ¿Sabe que en ese tiempo que ellos están allí en Egipto, encontramos que el pueblo de Egipto es un pueblo idólatra? ¿Ok? El pueblo de Egipto eran idólatras. Y el pueblo de Israel vivía allí, dentro de un pueblo idólatra. Recuerden que aunque Jacob le enseñó a su familia acerca de Dios, ese fue el trabajo de Jacob, luego sus hijos tenían que seguir enseñándole acerca de Dios. Por eso podíamos escucharlo a ellos orándole a Dios, aunque ellos no tenían ni un templo, ni un tabernáculo, ni un lugar especial. ¿Ok? Ellos mismos tenían que hacer sus altares, pero ellos no estaban acostumbrados a lo que era la adoración, porque todos estos años en esclavitud, todo lo que hacían era trabajar, trabajar y trabajar para los egipcios. ¿Ok? Eso era lo que el pueblo hacía todo el tiempo, trabajando para los egipcios. Tantos años, el pueblo creció y ellos no tenían un sistema de adoración. Cuando llegan al desierto, en ese capítulo 20 de Éxodo, empieza Dios a darle a ellos por escrito estas leyes. Así que por eso es que se está escribiendo, se está repitiendo estas enseñanzas, para que ellos no se les olvide. Por eso Dios se la está dando por escrito, para que ellos recuerden que deben guardar esto como mandamientos. ¿Sabe que hoy día nosotros también tenemos leyes y mandamientos que Dios tiene para nosotros? Cuando vamos a las reuniones de la iglesia, vamos a recordar esas leyes y esos mandamientos que Dios tiene para nosotros. Y tú puedes ver a un predicador hablando y enseñando la palabra de Dios,
Y el propósito es para que nosotros recordemos. Qué bueno que hoy también tenemos nuestras Biblias que podemos llevarnos a nuestra casa y podemos leer. Tenemos el internet que nos ayuda a ver videos que nos enseñan más de Dios. Celulares, tabletas, todas las cosas que tengan hoy día. ¿Sabe que antes ellos no tenían eso? La única forma era aquí, recordar lo que Dios le había enseñado, lo que había enseñado el profeta aquí en sus mentecitas, ¿ok? Por primera vez se registra que se está escribiendo estas leyes, ¿ok? Éxodo 20 hasta todo el libro de Levítico completo. Son leyes y leyes y leyes. Encontramos leyes de qué cosas son aceptadas como sacrificio. Encontramos leyes de qué cosas no son aceptadas. Encontramos leyes de cómo comportarse, cómo tratar a los demás. Hay leyes hasta cómo vivir con la familia, lo que llaman unas leyes morales, ¿ok? Tenían leyes de las fiestas y de los años, ¿ok? Y le voy a dar un dato bien interesante del libro de Levítico. El libro de Levítico está diseñado en ciclos de 7, ¿ok? El número 7 aparece muchas veces en el libro de Levítico. Por ejemplo, cada séptimo día era un día de descanso. Ahí tenemos el número 7, ¿verdad? Cada séptimo día era el día de descanso. También tenemos que cada séptimo año era un día de descanso. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando pasaban 7 años, ellos tenían que dejar descansar la tierra. No podían sembrar en ese año. Tenían que dejar la tierra tranquilita. Y el próximo año podían volver a sembrar. El séptimo año tenían que dejar libre a sus esclavos. Tenían que dejarlo libre. Ya tenían que buscar esclavos nuevos para el próximo año, porque ese año tenían que dejarlo libre. Qué bueno que no tenían que trabajar la tierra, porque dejaron libre a todos sus esclavos. Así que, o sea, no iba a tener quien la trabajara. Bueno, Yaren dice, se supone que ellos no tuvieran esclavos para empezar. La verdad es que la esclavitud no era un pecado. La esclavitud eran siervos. Es como hoy día el trabajo. Así era la esclavitud en aquel entonces. Sí, el esclavo le pertenecía a su amo. Sí, el esclavo, los hijos del esclavo le pertenecían también al amo. Pero se supone que lo trataran como familia. Se supone. Habían algunos amos que eran muy malos, pero según la ley se supone que lo tratara como familia, que ellos tenían que guardar las leyes, tenías que enseñarle igual que a tus hijos la palabra de Dios, y al séptimo año tenías que dejarlo libre y ya ellos tenían que irse y ser libres, ¿ok? Dios dio estas reglas porque sabía que habían personas pobres que necesitaban el trabajo, ¿ok? Si yo soy pobre, yo no tengo un lugar donde vivir, pues yo me voy a la casa de Abdías y yo voy a trabajar en tu casa, yo voy a cocinar, yo voy a limpiar, pero yo voy a vivir ahí, voy a tener una casa donde vivir, voy a tener comida para comer. Así que era una forma de ayudarse mutuamente, ¿ok? Después la esclavitud fue algo muy feo, muy horrible, ya no era una ayuda mutua, era abuso y maltrato. Eso pasó más adelante con algunos amos que eran malos, ¿ok? Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que se pudieran ayudar mutuamente. Si yo estoy por 7 años viviendo en la casa de Abdías y Abdías me está pagando por mi trabajo y me está dando comida y me está dando un techo donde vivir, y a los 7 años me dice, Wanda, ya te puedes ir, eres libre. Yo tengo dinero ahorrado porque él me ha estado pagando. Y durante esos 7 años no tuve ninguna necesidad, porque hasta ropa tenían que darle a sus esclavos, ¿ok? Tenían que cuidar de sus esclavos. Al séptimo año lo dejaban libre y este esclavo podía hacer su vida, podía casarse, podía comprar tierra, podía vivir su vida como libre.
al punto que muchos esclavos preferían quedarse y no irse. Por ejemplo, Abraham tuvo un esclavo que se quedó toda la vida con él y no se fue. Aunque no había ley en ese tiempo, pero ese esclavo vivió toda la vida con él. Y vemos, por ejemplo, si ustedes miran el caso de José, que no fue, José estaba como un funcionario en Egipto. Él podía irse en cualquier momento porque él tenía poder. Sin embargo, él se quedó ahí en Egipto hasta que murió. Pero él pudo haberse ido y él no se fue. Vemos personas como Daniel, que Daniel vivió en un país extranjero, en Babilonia, estuvo con el rey de Babilonia, estuvo con el reino del hijo del rey, o sea, de Nabucodonosor, Belsasar, estuvo con Ciro, con Darío, ¿y sabes qué? Daniel no se fue. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban tratándolo bien, no lo estaban tratando mal. Entonces vamos a encontrar personas que trataban mal a sus esclavos, que no era el plan de Dios, y otros pues que lo trataban bien, que sí era el plan de Dios, que lo trataran como familia, te tenían que enseñar las leyes de Dios, tenían que circuncidarlos igual, tratarlos como si fueran hijos de la casa, y al séptimo año dejarlos libres, ¿ok? También cada séptimo año era seguido del año de jubileo, o sea, ese séptimo año donde la tierra quedaba no podían sembrar, tenían que dejar la tierra descansar. Ese es así como el Señor dice, toda la tierra tenía que descansar en ese séptimo año, que valga la aclaración, ya la tierra no descansa ni un solo día, no la dejan descansar. Pero cada 7 años, ese año que seguía le llamaban el año del jubileo. Era un año como de fiesta, de alegría. Jubileo viene de júbilo, ¿ok? Y era una fiesta un año de alegría. Y luego el próximo año, entonces volvían otra vez a sembrar, volvían otra vez a trabajar la tierra, tenían nuevos esclavos y cosas por el estilo, ¿ok? Cada séptimo mes, estamos hablando de 7, recuerden, cada séptimo mes era sagrado, ¿ok? Se hacía una fiesta de 3 días. Cada séptimo mes se hacía una fiesta de 3 días y era una fiesta sagrada. ¿Ok? Ok. Entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés, ¿cuántas semanas ustedes creen que habían? 7 semanas. Celebraban la fiesta de la Pascua, ¿ok? Pasaban 7 semanas y el próximo día era la fiesta de Pentecostés. Interesante. La Pascua era recordando esa noche que Dios los liberó de la muerte cuando vino la plaga a Egipto, que pusieron la sangre en la orilla, en el borde de la casa, en la parte de arriba de la casa pusieron la sangre del cordero y la muerte, el espíritu de la muerte cuando pasaba, no mataba al primogénito. Al día se quedó vivo. Seguía pasar, se iba, ¿ok? Porque pusieron ahí la sangre del cordero. Esa fiesta era la fiesta de la Pascua. Cada año ellos iban a recordar ese día. Pues 7 semanas después, esos son 49 días. Y luego al próximo día viene el día 50 y es el día de Pentecostés, que también era una fiesta especial para los judíos, ¿ok? Oh, déjame aclarar algo. Esa fiesta de la Pascua duraba 7 días también. Tenemos el número 7 por todos lados. Esa fiesta de Pascua, dice que ellos iban hasta Jerusalén para celebrar esa fiesta, iban hasta Jerusalén, preparaban estas casitas como en palma o algo así, tenían que comer el pan sin levadura y con hay especies amargas, ¿ok? Y era la forma en que ellos iban a celebrar, a recordar esa fiesta de la Pascua, ese día que Dios los salvó, ¿ok? Duraban 7 días en esa fiesta y luego contaban 7 semanas y luego venía el día de Pentecostés, ¿ok? En la Pascua tenían que ofrendar
cada día 14 corderos. Cada día 14 corderos. Eso es 7 por 2. 7 por 2 es 14. Así que cada día tenían que ofrendar 14 corderos durante esa semana. De, 2 times 7, ya. Ya, 2 times 7. Ajá. Ahora, la fiesta de los tabernáculos tenían que ofrendar 14 corderos. Otra vez tenemos 2 veces 7 y 70 bueyes, que eso es 10 veces 7. ¿Ok? Y en Pentecostés tenían que ofrendar 7 corderos. Así que vemos cómo todas estas leyes en Levítico, de una forma u otra, hablaba del número 7, lo incluía ya fuera en la fiesta o ya sea en la ofrenda o ya sea en los sacrificios. ¿Ok? Eso son cosas raras que la gente se invita y que, oh, el 7 es el número de la suerte. No, no es cierto. Pero sí habían unas ordenanzas y unas leyes y ellos tenían que hacer eso tal y como decía las leyes. ¿Ok? Ellos no podían hacer lo que ellos quisieran. Ay, no, nada más vamos a hacer la fiesta por 3 días porque ya estamos cansados. No, tenían que hacerlo por 7 días. Esos 7 días no podían trabajar. Tenían que ir a Jerusalén. Ya después, cuando estaba el templo, ellos tenían que ir a Jerusalén y allí tenían que celebrar esa fiesta la semana completa. ¿Ok? Luego, muchos de ellos volvían a sus casas y luego regresaban otra vez para la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Habían algunos que no podían estar ahí o volver para atrás, sino que venían y se quedaban esos 50 días, se quedaban ahí, punto. Porque no podían estar yendo y viniendo para ambas fiestas, pues vivían lejos. Así que muchas personas venían para la Pascua y se quedaban ahí todas esas fiestas hasta que en Pentecostés hacían la fiesta de Pentecostés y luego se iban. ¿Ok? Muchos judíos hacían eso, muchos judíos todavía hacen eso hoy día. Lo único que no pueden ir al templo, porque el templo está destruido y no se ha vuelto a reconstruir. Entonces lo que hacen es que tratan de guardar estas fiestas en las congregaciones que ellos tienen pequeñas. Ellos tratan de guardar estas fiestas. Le llaman las, me olvidó el nombre, las, ok, ya mismo me recordaré de cómo se llaman, sinagogas. Ellos tienen pequeñas sinagogas y ellos se reúnen y ellos tratan de guardar estas fiestas y de celebrar estas fiestas todavía hoy día. ¿Ok? Entonces, ya para el capítulo 26 nos está hablando acerca de la obediencia y la desobediencia. La bendición de obedecer y el castigo por la desobediencia. Y luego ya nos habla en el 27 de los diezmos. El asunto de los votos y los diezmos. Los votos eran pactos que las personas hacían con Dios. Pactos. Pactos era, por ejemplo, ok, yo voy a hacer un voto de nazareo. Un ejemplo, eso era un voto nazareo. Y eso quiere decir que no vas a tomar vino, que no te vas a cortar el pelo, no te vas a cortar los bigotes, no te vas a cortar la barba, te va a dejar crecer todo. Nunca vas a tomar jugo de uva, ni vas a comer uva, ni vas a comer nada con uva. No vas a comer pasas, así que no puedes comer panes con pasas, no puedes comer nada que sea de la uva, de la vid. ¿Ok? Y esa persona hacían ese voto por cierto tiempo y luego entonces, cuando terminaba su voto, entonces ellos podían rasparse la cabeza, era generalmente lo que hacía, se raspaban el pelo, la barba, los bigotes, todo, y terminaban el voto. ¿Ok? En una forma de terminar el voto y ya podían entonces tomar jugo de uva y cosas por el estilo. Ajá. No, sí, Yaren dice, se siente mal por esa gente que no podían, pero eran decisiones que ellos tomaban. Ahora, se ha escuchado de personas que hacen el voto por los hijos. No, supone que tú haces el voto por ti mismo. Cuando ellos hacían un voto, era algo que ellos hacían. Y Dios le dice, si tú vas a hacer voto, cumple tu voto, porque eres tú que estás tomando esa decisión. Exacto. El voto con Sansón, Dios fue que lo hizo. Dios fue que le dijo, tú vas a ser nazareo. Pero después de eso, si una persona decidía hacer ese voto de nazareo, era su decisión y él tenía que cumplirlo. ¿Ok?
Ahí Dios no obliga a nadie a llevar ese voto, excepto por Sansón, que fue escogido para llevar ese voto. ¿Ok? Y entonces ya cuando habla de los diezmos, el asunto del diezmo también era una ley donde ellos tenían que dar un 10% de todo lo que tenían, de todo lo que sembraban, de todo lo que lograban tener. Vamos a suponer que este año ellos sembraron maíz, sembraron arroz, cuando ellos sacaban su cosecha, ellos tenían que coger lo primero que sacaron, sacar un 10% de eso, y eso tenían que llevarlo al altar, tenían que llevarlo al templo, o antes del templo tenían que llevarlo al tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque esta era la forma de sostener a los levitas. Los levitas no tenían tierra. Los levitas no podían sembrar. Los levitas no tenían vaquitas ni ovejitas, no tenían leche con ellos, no podían hacer queso por su cuenta. ¿Qué comían los levitas? Lo que todos sus hermanos les daban, ¿ok? El resto de las otras tribus, las otras 11 tribus, tenían que alimentar a los levitas, sus hermanos, los levitas. Y la forma de hacerlo era con el diezmo, ¿ok? Ese 10%, para los que saben, les gusta la matemática, vamos a suponer que se ganaron $100, entonces ellos tenían que sacar $10 de eso y dárselo para los levitas. De esa forma, los levitas podían tener con qué comer. Vamos a suponer que este año Gibel era una de las del pueblo de Israel y Gibel dijo, yo no voy a darle a los levitas nada. De rebelde, Gibel se puso a decir eso. Y viene Abdía y dice, ¿sabes qué? Pues yo tampoco, porque Gibel no le dio. Y Camil dice, ¿sabes qué? Pues como Gibel y Abdía no le dieron, yo tampoco le voy a dar. Y viene Yari y dice, pues no, yo tampoco voy a dar, porque si ellos no dan, yo tampoco. ¿Alguien me puede decir qué va a pasar con los levitas? Y Dorín no se quedó atrás. Dorín dijo, no, yo tampoco. Porque Van a si ellos no le morir. dan, se van a morir. Se van a morir porque ellos se sostienen con lo que todos los demás le dan. Por eso Dios puso una ley de que el 10% de todo lo que ellos ganaran tenían que darlo al templo. And if they don't do that, then they're in trouble. Si ellos no lo hacían, entonces los levitas tenían que salir a buscar un trabajo para poder comer. Porque si no, no iban a tener cómo comer. Y si ellos se iban a trabajar, ¿qué iba a pasar con el trabajo de ellos? Vamos a ver, vamos a pensar. Nosotros no le dimos el diezmo a los levitas. Los levitas, bueno, ahora me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar en la casa de un vecino para poder comer. ¿Y qué pasó con el trabajo del templo que tenía que hacer el levita? A ver, ¿quién me dice? Para todo. Para todo, se para. Ya no hay trabajo en el templo. Y vamos a ver cuáles eran algunos de los trabajos que hacían los levitas en el templo. Vamos a ver. En el templo ellos tenían que limpiar, ¿ok? En el templo ellos tenían que estar cantando. Habían cantores que estaban cantando y tocando instrumentos todo el día allí en el templo, ¿ok? Oh, my. Allí en el templo ellos tenían que hacer los sacrificios, ¿ok? Tenían que prender el incienso. Y eso de hacer los sacrificios, oigan bien, esto era una cosa increíble. Ellos tenían, los sacerdotes tenían que matar las ovejitas y luego tenían que regar la sangre por todos lados. ¿Ok? Y después que hacían todo eso, tenían que ir a quemar ese animal. Y a veces había que cortarlo antes de quemarlo. A veces había que quemarlo completo, dependiendo de cuál era la orden según la ley. ¿Y quién hacía todo ese trabajo? Vamos a ver. Abdías pecó y tiene que ir a hacer un sacrificio. Abdías, ¿qué tú tenías que hacer cuando tú ibas al templo? Solamente llevar la ovejita. Mira, aquí está mi ovejita, tengan. Él solamente la traía. Él no tenía que hacer más nada. Abdías, tú no tienes que hacer más nada. Era solamente traer la ovejita y dejarla allí. O sea, entregársela al sacerdote. Ahora, y si tú eres un sacerdote levita, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Ve la diferencia? El sacerdote, dime, Abdías.
si yo era uno de esos gente que mataba a los animales, en vez de como con espada o algo así, como yo simplemente, para que no les duela, yo simplemente como, maybe como poner su cabeza en agua o algo así, bla, bla. Bueno, ellos tenían Para la que no forma. Ellos tenían la forma de hacerlo de que fuera rápido y que el animal no supiera. Así que sí, tenían que cortarle la cabeza rápido. Yo sé que esto es, es como que, ¿por qué estamos hablando de eso? Pero es para que podamos entender cuál era el trabajo de los levitas. No era un trabajo fácil. No era un trabajo fácil. Si ellos tenían que estar limpiando, limpiar no es tan difícil, aunque es fuerte un trabajo, pero no es tan difícil como tener que estar matando animales todos los días. Óyeme, ¿y tú sabes cuántos animales tenían que matar los sacerdotes todos los días? ¿Tú crees que nada más una sola persona pecaba? Miles, porque las personas estaban pecando todo el tiempo, por eso necesitaban muchos sacerdotes trabajando todos y matando a estos animales todo el tiempo. Bueno, es triste para las ovejitas, pero vamos a aclarar algo. Luego, estas ovejitas, estos animales que se ofrecían en sacrificio, venía a ser la carne que comían los levitas. ¿Ok? Esto era una forma de alimentar también a los levitas. A veces, porque había veces que el sacrificio había que quemarlo completamente y que no quedara nada. Otras veces, el sacrificio era solamente rociar la sangre. Si era solamente rociar la sangre, entonces se podía cocinar esa ovejita y eso servía de comida para los levitas y sus familias. Recuerden, los levitas estaban casados, tenían hijos, tenían nietos, tenían perro, gato, ¿sabes? Y tenían, bueno, quiero decir que tenían una familia completa que tenían que alimentar. No era solamente una persona sola, ¿ok? Cada levita tenía esposa, tenía hijos, tenía nietos, o sea, había una familia completa que había que alimentar. Por eso era necesario que todo el pueblo diera del diezmo, diera alimento. Y a causa de sus pecados, obviamente, ellos venían, ofrecían los sacrificios. Y esos sacrificios venían a ser alimento para los levitas. ¿Ok? Y así, Abdía. Pues básicamente como algunas veces cuando los levitas tenían muy poco comida, algunos iban con, yo estoy imaginando esto, cuando no había tanta comida porque gente no estaba pecando, yo me siento como algún levita o algo así, está como, hey tú, peca un poco, dame comida. Bueno, no era necesario porque acuérdate que estaba el diezmo. O sea, no, él no tenía que ir a decirle, hey, peca un poco para que yo tener comida, sino que con el diezmo él tenía. Y lo triste de estos días, sé que sería hermoso poder escuchar que no había que hacer sacrificios porque nadie estaba pecando, pero lo triste es que somos pecadores y todos pecamos. Y siempre había alguien que estaba en pecado y que tenía que arrepentirse por su pecado. Todavía hoy día nosotros también vivimos en pecado, somos pecadores y tenemos que vivir arrepintiéndonos por nuestro pecado, pero tenemos un sacrificio perfecto que se hizo una sola vez para siempre. Y tú sabes quién fue ese, Abdía, ¿verdad que sí? Ese sacrificio perfecto que no necesitamos matar más ovejitas. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Y por el sacrificio que él hizo, ya nosotros no tenemos que hacer eso que hacían los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Camino. Ok, Camil dice que ¿qué hay si sucediera que una persona no quería confesar su pecado porque le daba vergüenza, entonces no quería traer la ovejita para hacer el sacrificio porque no quería que la gente viera que él había pecado? ¿Qué pasaría con esa persona? Bueno, pues ahí nos habla en ese capítulo de la desobediencia, porque está el asunto de la obediencia. Miren que Dios sabio, ¿ok?
que conoce a las personas, el capítulo 26 habla de qué pasaría si son desobedientes a la orden de Dios, ¿ok? ¿Cómo van a ser castigados por ser desobedientes, por no obedecer a la palabra de Dios? Así que aunque pueda tener vergüenza por no querer decir que has pecado, entonces vas a estar en desobediencia. O sea que entre vergüenza y desobediencia, yo creo que no te conviene. O sea, no le va a convenir porque hay castigo. El capítulo 26 habla de cómo el pueblo que sea desobediente, ¿ok? Va a ser castigado. Y si buscamos aquí, voy a ponérselo rapidito en la pantalla. En Levítico 26 nos habla de las bendiciones por obedecer, ¿ok? Dice que cuando ellos obedezcan, ¿ok? Que tengan reverencia en el santuario, que guarden las leyes, que guarden los días de reposo. Dice que si obedecieran sus decretos y guardan sus mandamientos y lo pusieran por obra, ¿ve? Tenían que hacer lo que Dios le había mandado. Entonces dice que Dios le mandará lluvia a su tiempo y la tierra va a tener frutos y productos en sus árboles. Los árboles van a dar fruto, ¿ok? Y van a tener comida para saciarse y van a estar seguros en la tierra, ¿ok? ¿Y qué pasaría si no obedecen? Entonces luego viene el verso 14, pues da una lista de toda la bendición que van a tener si ellos sí obedecen. Pero luego en el verso 14 en adelante habla del castigo por ellos desobedecer, ¿ok? Dice, si no me oyeres, ¿ok? Ni hicieres todos estos mis mandamientos, ¿ok? Básicamente con esto está terminando. Vamos a poner, aunque no queda el final, básicamente es casi el final de este libro, o sea, el 26, luego viene el 27. Pero si ustedes miran lo que le está diciendo, si ustedes no obedecen, si ustedes no siguen mis decretos, si ustedes invalidan el pacto, si no ejecutan mis mandamientos, yo haré esto con ustedes. Yo voy a enviar terror. Uy, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormenten el alma. Y van a sembrar la semilla, pero sus enemigos se la van a comer. Ustedes van a sembrar y no van a poder comer su comida, porque van a venir los enemigos y lo van a coger, ¿ok? Voy a poner mi rostro contra ustedes. Van a ser heridos por sus enemigos. O sea, nada de esto es bueno, todo es malo. Dice que si ustedes no oyeran estas cosas, yo volveré a castigarlo. ¿Cuántas veces? Dijimos Levítico. ¿Cuál es el número de Levítico? 7 veces más lo voy a castigar por sus pecados. 7 veces más. Mi niño, le voy a decir algo. Esto es triste. Pero el pueblo de Israel está hoy sufriendo esto que el Señor dijo aquí por su desobediencia. El pueblo de Israel está sufriendo el castigo 7 veces más por su pecado. Y dice el Señor que va a quebrantar la soberbia de su orgullo. Haré el cielo como hierro, la tierra como bronce. Las fuerzas se consumirán en vano, porque la tierra no dará su fruto. Los árboles no darán fruto, porque ustedes no obedecen. ¿Ok? Si no me quieren oír, van a ser castigados. Si no me quieren obedecer, van a sufrir. Y dice que lo herirá aún 7 veces por sus pecados. Así que mejor es confesar, mejor es obedecer el mandamiento, obedecer las leyes de Dios y no recibir este castigo tan horrible de parte de Dios. ¿Ok? Así que habla, wow, cosas muy terribles que le iba a pasar a ellos por su desobediencia y cosas tan terribles que le pasaron. No solamente que le iban a pasar, sino que nosotros hoy día sabemos que pasaron esas cosas horribles, horribles, horribles a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Porque si la ley dice que si tú pecas, tienes que llevar una ovejita, pues tú tienes que llevar una ovejita. Tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana.
tienes que obedecer la ley. Ahora, nosotros no vivimos bajo esa ley. Nosotros vivimos bajo una ley que dice que cuando nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Cuando pecas, dice, debes confesar tu pecado. Y Dios, que es fiel y justo, va a perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Ok? Si confesamos nuestros pecados, esto es cuando nosotros pecamos, dice aquí que si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos, nos estamos engañando. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también en Primera de Juan, capítulo 2:1, dice que estas cosas que han sido escritas para nosotros, han sido escritas para que no pequemos. Pero que si alguno hubiera pecado, nosotros tenemos un abogado ahora. Tenemos un abogado delante del Padre. ¿Saben quién es ese abogado? ¿Saben quién es? Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él también es la propiciación por nuestros pecados. Así que si nosotros guardamos sus mandamientos, ¿ok? Si guardamos sus mandamientos, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Así que sí tenemos mandamientos, sí tenemos leyes, sí tenemos reglamentos, no lo mismo que hay en Éxodo y en Levítico, no tenemos esas leyes que fueron enviadas a ellos, pero sí hay unas leyes en el Nuevo Testamento que están para nosotros, su iglesia, y que cada uno de nosotros tenemos que buscar esas leyes y obedecerlas. La santidad no es una opción, es un mandamiento. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué me está diciendo? Wanda, tienes que ser santa para que puedas ver al Señor, porque si no, no lo vas a ver nunca. Entonces, la santidad de Dios debe vivir también en mi vida. Y eso es lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Que todos ellos, y eso es lo que el libro de Levítico nos viene trayendo, junto con Éxodo 20 en adelante. Les voy a dar estas leyes para que ustedes sean santos. Le voy a dar esta ley para que ustedes estén apartados del mundo. Le voy a dar estas leyes para que ustedes reciban perdón por sus pecados. Le voy a dar estas leyes para que ustedes vivan en santidad, para que sea mi pueblo escogido, nación santa. Hoy día nosotros como iglesia somos ese pueblo escogido, esa nación santa, llamados a ser santos, llamados a estar apartados de la contaminación del mundo y a honrar a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. No solamente dentro de las 4 paredes del edificio, sino en toda nuestra manera de vivir, que seamos santos. Lo dejo con esto, que Dios les bendiga. Vamos a orar, mis niños. Adía, ¿puede ir en oración para terminar, por favor? Adías. Adía, ¿me escuchaste? Vamos a orar, por favor, para que terminemos. No me escuchó. Given, ¿me escuchas? ¿No? Ok. Yaren, adelante. Padre Dios, gracias por todo lo que tú nos haces por nosotros. Por favor, ayúdanos nosotros para tener más sabiduría de todo. Y por favor, ayúdanos nosotros para hacer lo bueno y no pecar. Y por favor, ayúdanos nosotros para hacer bien en la ley de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén.